asignatura técnica, ¿vale? Entonces, en la asignatura técnica lo que vemos es, sobre todo, construcción. En este caso, construcción de las partes necesarias para lo que se va a enfocar el taller, ¿sí? Que ahora veremos cuáles son. Tiene que ver con la materia como delimitadora del espacio, ¿vale? Y cómo esta materia se puede convertir la composición y la disposición de los materiales en el orden preciso y de la manera correcta, y la elección de esos materiales se puede convertir en un argumento proyectual. Es decir, los proyectos no solo son espacios, sino están terminados de una determinada manera, y esa determinada manera puede darnos argumentos proyectuales. Hay proyectos que solo se basan en la expresividad de esa materia, y la tenemos que dominar, la tenemos que elegir y la tenemos que determinar. Lo que en arquitectura se llama, la tenemos que especificar. ¿Qué quiere decir especificar? Que le tenemos que poner nombre y apellidos a la materia de nuestro espacio. Y eso es lo que vamos a hacer en este taller. Ponerle nombre y apellidos a la materia exterior, la que delimita el espacio. Pero además dice composición y disposición de los materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que los materiales se colocan dentro del detalle, dentro de la sección, de una determinada manera. Y nosotros vamos a ordenarlos para que esa determinada manera sea lógica y sea técnicamente viable. Bueno, a través de una metodología basada en el entendimiento del detalle constructivo. ¿Qué es el detalle constructivo? El detalle constructivo, señores, que es a través de lo que vamos a viajar en todo este curso, es la forma en la que nosotros comunicamos a un tercero, que es el que va a construir, cómo construye nuestro edificio, el que nosotros tenemos en la cabeza. El detalle constructivo es el medio de comunicación. Sin ese detalle constructivo, nosotros no le podemos decir al maestro, al constructor, ¿sí?, cómo tiene que construir. Y a través del detalle constructivo nos entendemos perfectamente. Y el detalle constructivo van a ver que contiene una cantidad de variables suficientes para que el mensaje llegue y llegue de manera efectiva. Si no, no lo conseguimos. O sea, nosotros no hacemos, uy, yo es que quiero que quede como así, como rosita y como grande, ¿verdad? Y como sólido. Y me gustaría que quedara como grisecito. No, no decimos esas cosas. Somos precisos en el lenguaje. El proyecto, en la creación del proyecto, sí podemos viajar en el concepto. Pero tú no le puedes decir a un constructor, yo creo que quiero que quede como etéreo. O yo creo que quiero que quede como así, como vaído o fluido. O quiero que quede como transparente. El constructor te mira con cara de ajo y te dice, ¿me habla usted en cristiano, por favor? ¿Vale? Entonces, en este proyecto, en este curso, en el taller podemos hablar de lo fluido. Pero en este curso, a través del detalle constructivo, definimos qué demonios es eso de lo fluido. ¿Sí me explico? Entonces, a mí me encantan todas esas palabras. Yo soy muy proyectista, les digo, doy muchas clases de proyecto. Pero en esta clase hablamos de una manera técnica y precisa para convertirlo en realidad. Y se puede, créanme, se puede. ¿Sí? Para eso utilizamos el detalle constructivo. Entonces vamos a ser paranoicos en el detalle constructivo en este curso y vamos a hacer detalles constructivos, como medio para ordenar la materia y poder contar. Es decir, ¿cómo tengo que ordenar la materia? Quiere decir qué traslapo con qué, cómo compatibilizo unos materiales con otro, cómo se modulan los materiales, cómo son los sistemas de industrialización. ¿Para qué? Para conseguir hacer magia, y es rellenar las líneas seccionadas de un corte. Es decir, cuando nosotros delimitamos un espacio, ustedes se han acostumbrado a hacer espacios que tienen una línea para delimitar ese espacio. Un paralelepípedo puede configurarse a través de una línea, pero podría configurarse a través de como mucho, dos líneas. Voy a bajar esto para ver si puedo dibujar. Un segundo. Vamos a ver. Es que aquí me aparece esto. Perdónenme. Voy a parar un momentito. Gaby, era
poner a grabar la sesión. Si queréis ponerla a grabar, por si alguien se la está perdiendo, pues fenomenal. Luego así podéis revisarlo. Bueno, digamos, un espacio puede quedar delimitado por 4 líneas, luego lo vamos a ver. Puede quedar delimitado por 4 líneas y este es mi espacio, ¿cierto? O incluso, si soy ya mucho más fino, puedo delimitar mi espacio y decir que está delimitado por una cosa gruesa. Aquí hay una persona y aquí hay una persona. Pero lo que nunca nos solemos meter o lo que nos cuesta meternos a los arquitectos es qué hay entre estas dos líneas. Bueno, este curso se trata de lo que ocurre entre estas dos líneas. Para que este espacio sea el que nosotros queremos, con la atmósfera que nosotros queremos, tenemos que saber qué ocurre entre esas dos líneas. De eso se trata este curso. ¿Sí? Entonces, con eso, el curso va a viajar en la configuración arquitectónica, en primer lugar, que la van a hacer de manera rápida, y luego va a definir hasta los sistemas. Estoy oyendo como mensajes, insisto, Gaby, si ves que el mensaje es clave, me cortas. Va a definir los sistemas mecánicos de la edificación y sobre todo, las posibilidades de las envolventes arquitectónicas, exteriores e interiores. Entonces, nosotros tenemos un edificio, el que sea. Juan Manuel, perdón, es que no estamos viendo tu pantalla. ¿No puede ser en serio? ¿Desde hace cuánto? ¿Nunca? Desde que empezaste a dibujar. Ah, solo cuando empecé a dibujar, ¿no? O sea, antes sí lo estabais viendo, ¿cierto? Y antes estábamos viendo la presentación. Ah, bueno, menos mal que es esto. Vale, listo, voy a presentar otra vez. A ver. Ahora ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se está viendo. ¿Una raya que acabo de hacer roja? Es que, a ver. ¿Ven un dibujo? No, se está dejando de compartir, no sé por qué. O sea, cuando dibujo se deja de compartir. Sí. A ver. Pantalla. A ver. A ver si lo hago sin poner la pantalla completa, a ver si sale. Veamos. ¿Qué dice? Dice por aquí un chat que dice... Es por mala conexión. De pronto intenta desactivar la cámara. Listo, voy a quitar la cámara. Y ahora voy a compartir la pantalla. No puedo desactivar más cosas, ojalá. Es verdad que estoy como malito de conexión, es cierto. Pero bueno, vamos a ver. Voy a compartir solo esto. ¿Ven ahora? No les escucho. Si ven y Sí, mis dibujos, ¿los ven? Ya se ve. Ah, buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo es que un espacio puede tener personas, estoy delimitando el espacio. Lo que trata este curso es de ver qué hay en las paredes y en los techos y en los suelos de ese espacio. ¿Cierto? ¿Qué ocurre aquí, entre estas dos líneas? Ese es el leitmotiv de este curso. Y sobre todo, vamos a arrancar con un proyecto, y ustedes lo van a ver, que lo van a tener que definir, en el cual vamos a ver sobre todo unas unidades de obra, vamos a decir, o unas unidades de proyecto muy específicas. En otros cursos verán otros contenidos, pero los que vamos a ver en este curso tiene que ver con la cimentación, con los detalles constructivos asociados a la cimentación del edificio, a la contención de tierras, es decir, si este edificio está enterrado, vamos a ver cómo se contienen estas tierras. Vamos a ver el proyecto asociado a la envolvente, y envolvente quiere decir fachada, cubierta y piso,
que nos separa nuestro interior del exterior. Esa es nuestra envolvente. Y vamos a ver también los acabados de las envolventes interiores. Es decir, si yo pongo un cielo raso, si le pongo aquí una división y si le pongo un piso, esto es la envolvente interior, también la vamos a ver. Entonces, esos son los detalles constructivos de los que vamos a hablar. No vamos a hablar de otros por ahora. Sí que es verdad que estos tienen relaciones con otras cosas. Bueno, perdón, y de la estructura. La cimentación y de la estructura. ¿Cierto? Es decir, casi como poner en pie esta casita. Listo. Esto es un poco las posibilidades que vamos a ver. Entonces, si avanzamos en la presentación, podemos ver el cronograma y les he puesto en este cronograma el curso técnico y el taller de proyecto. ¿Por qué les he puesto los dos? Porque están sincronizados para que sean complementarios. Se lo van a explicar, el de proyecto se lo van a explicar muy bien en el proyecto y serán reiterativos, pero no pasa nada porque se lo expliquen 2 veces, porque de ese modo se les quedará más claro en qué consiste. Pero aquí van a ver las fases. En el curso técnico también tiene unas fases que son estructuras, instalaciones, envolvente exterior, envolvente interior y la fase final de entrega. En el curso técnico tienen las mismas fases, pero ustedes van a ver aquí un decalaje entre las mismas. Van a ver que la estructura termina un poquito antes en el curso técnico que en el proyecto, las instalaciones también, la envolvente ojalá también, aunque no sé si finalmente lo conseguiré, y la interior también. ¿Para qué? Para que cuando yo les explique inicio hoy de las cimentaciones y ustedes entren a ver estructuras en el proyecto, algo de idea tienen porque yo ya les he dado algún dato. Cuando yo les empiezo a contar instalaciones y ustedes empiezan el proyecto a integrar las instalaciones, algo de idea tienen porque ya les he contado. Es decir, hay un pequeño decalaje que les adelanta temario que les va a servir, lo mismo pasa con la envolvente, para arrancar con la siguiente fase en el proyecto. Esto no siempre será así y ojalá hubiera más decalaje para que, pero pues no hay tiempo como para hacer tanto decalaje entre las fases. Lo que sí es muy importante es que ven aquí que cuando vemos la estructura nosotros vamos a arrancar con cimentaciones, dos fases de cimentaciones. Hoy intentaremos arrancar un poquito de una vez, llegamos a la piscina, pero tal cual, y un poquito de cimentaciones profundas. Luego, 2 días arrancaremos con pórticos y terminamos con elementos horizontales y placas y escaleras, es decir, hasta aquí hemos conseguido levantar la casita completa, ¿verdad? Cimentación, pórticos, placas y una escalera, que son los elementos necesarios para el proyecto. Después a este proyecto le vamos a meter unas instalaciones, una cosa sencilla, las vamos a ver en 2 clases, sobre todo las instalaciones que tienen que ver con la recogida de aguas, con el tema bioclimático, ¿no? De la relación con el sol, las instalaciones generales, pero muy sencillitas, ¿sí? Este va a ser un proyecto, ya les adelanto, muy sencillito, donde la configuración estructural no es el problema, no es el problema. Es decir, va a ser una cosa muy sencilla. Pero sí, los detalles constructivos de las estructuras, sí, eso sí. Y los detalles constructivos de las instalaciones, también. Bueno. Luego vamos a trabajar lo que es la envolvente exterior, durante 2 días, perdón, 3 días, que tiene que ver con la fachada y con las cubiertas. Yo creo que voy a meter un día más. Creo que no lo voy a conseguir en 4 días. Pero bueno. Y luego vamos a ver la envolvente interior, que son muros divisorios, cielos rasos y pisos, y el resto de acabados interiores, acústica, impermeabilizaciones. Todo eso ustedes lo van a ir viendo conmigo y lo van a ir integrando en su proyecto. Y por último, vamos a hacer un ejercicio de integración final, es decir, una revisión de los detalles constructivos que van a ir creando, cómo se van a ir conformando. Entonces, como está todo muy ligado, nosotros vamos a hacer un trabajo a lo largo de todo el curso, hasta aquí, que es una guía que ya tienen, la primera parte ya la tienen en SICUA. Es decir, es un ejercicio
similar al del proyecto, mucho más sencillo, donde yo les doy los parámetros ya decididos, porque una cosa bonita del taller es que, o la diferencia entre el taller y nuestro curso este, es que en el taller ustedes van a decidir las cosas. Y en el nuestro lo que vamos a hacer es dar las cosas mucho más decididas para que lo que estemos es entendiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? En el taller van a iterar y reiterar sobre distintas posibilidades. Y en el nuestro vamos a ir también estudiando esas posibilidades de una manera cierta como se dibujan. ¿Vale? Entonces, de ese modo, lo que yo haré es, cuando ya he dado las cuatro clases de, digamos, estructuras, ustedes tienen una primera fase. Bueno, la primera fase va a ser de cimentación. Primera fase. La segunda fase va a ser la estructura. La tercera fase, cuando acaban las instalaciones. La cuarta fase, cuando acaba la envolvente exterior. Y la quinta fase, cuando acaba la envolvente interior. Entonces, sobre el mismo edificio, que ahora les voy a mostrar en la guía, ustedes van a ir haciendo detalles constructivos de cada una de las fases. ¿Y cuándo los entregan? En realidad, me los van entregando aquí. Aquí, 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 aquí y aquí. Sobre esos ejercicios, nosotros los miramos, vemos que los han hecho y los vamos a calificar, pero los vamos a calificar en A, B, C, los vamos a calificar diciéndole entregó o no entregó, hizo las suficientes iteraciones o no las hizo, entendió o no entendió. Pero la calificación formal no va a ser la de ese ejercicio, sino la de los detalles constructivos que ustedes, una vez que han practicado en el edificio ejemplo, ¿no? O sea, este es nuestro edificio, vamos a decir, prototipo, como donde podemos hacer todas las barbaridades que queramos y podemos embarrarla 1000 veces y lo que sea. Pero estos de aquí sacaremos detalles constructivos que los utilizaremos para nuestro proyecto. De aquí utilizaremos detalles constructivos que utilizaremos en nuestro proyecto. De aquí también, de aquí también y de aquí también. Y lo que yo evaluaré será en estos puntos, cuando hagan la entrega de proyectos, yo cogeré sus proyectos uno a uno, miraré qué detalles han entregado y evaluaré conforme a esos detalles. ¿Qué quiere decir? Que no duplico el trabajo. Es decir, sí duplico el trabajo porque la guía nuestra es fuerte y hay que ir trabajándola y hay que ir entregando. Pero la evaluación va a ser sobre los dibujos finales. No sobre el proceso, sino sobre los dibujos finales que van a hacer para el proyecto. ¿Alguna duda hasta aquí? El que tenga dudas, por favor, que abra el micrófono y me pregunte. ¿Alguna duda? Es muy importante que esto quede claro. ¿Sí? La integración entre los dos cursos más o menos queda claro. Listo. Bueno, si tienen más preguntas más adelante, me las hacen. Bueno, pues este es más o menos el cronograma de 8 semanas. Sí, adelante. Hola Juanma, quería preguntarte, pues yo no he leído toda la guía, pero ¿esta clase se va a caracterizar por trabajo a mano o también se va a poder hacer digital, pues estas entregas? ¿O cómo manejas tú, pues Vale, vale, yo os cuento, lo iba a contar más adelante, pero te lo cuento ahora, os lo cuento ahora. La representación es libre. Generalmente esto se hace mejor en computador. Entonces, ustedes van a ver que en el proyecto les van a enseñar no les van a enseñar los programas, pero van a utilizar varios programas ahí. Van a utilizar AutoCAD, van a utilizar Rhino, Grasshopper, varias cosas porque quieren introducir el componente, queremos introducir el componente computacional, pero el componente computacional, para que ustedes sepan, no es que sepan programas de computación, sino el pensamiento paramétrico. ¿Sí? Y ese pensamiento paramétrico lo van a descubrir a través de algunos de los programas que les dan iteraciones, posibilidades en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo me presentan a mí como yo voy a tomar los trabajos del proyecto, pues lo que yo me encontraré es lo que se me encuentre en el proyecto. Y me da igual si a ustedes les han convencido a sus profesores de que lo ideal es trabajar a mano, pues trabajarán a mano, que no creo.
lo trabajarán seguramente a computador y yo me encontraré ahí los detalles. Ustedes van a ver que yo les voy a presentar muchísimos detalles que los voy a dibujar aquí a mano, delante de ustedes. Por lo tanto, no es que me asuste cómo se dibuja, me da exactamente igual. ¿Sí? El caso es que al final el detalle tenga todos los componentes que se necesitan. ¿Recomendable? Hombre, pues lo normal es que dibujen en AutoCAD. Es lo normal, pero pueden hacerlo donde quieran. Hay determinados dibujos que si son de más detalle, por ejemplo, de una carpintería o quieren determinar cómo es una pieza y cuáles son las variaciones de la misma pieza de cerámica, de fachada y cómo se ensambla con no sé qué, y a lo mejor es un dibujo que lo hacen mejor en Rhino, pues lo hacen en Rhino o en SketchUp. ¿Sí? Pero yo creo que la base será AutoCAD seguramente. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta o si te he generado más dudas. Me da un poco igual, pero seguramente pues será el AutoCAD. ¿Te contesté? Sí, muchísimas gracias. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, sigo con lo que para mí es esto del detalle constructivo. Entonces, vamos a introducirnos a través de una cosa que se llama de la idea del proyecto. Es algo que a mí me inquieta desde hace mucho tiempo. ¿Qué es eso de la idea del proyecto? Os presento este dibujo que es de Alberto Campo Baeza, que es la casa de Blas en Madrid 2000, en el que Alberto Campo Baeza, que si no lo conocen, por favor lo googlean cuando termine la clase porque es un arquitecto muy interesante para tener en cuenta en los referentes. Para una casa que le genera un cliente, hace un primer dibujo que es este. Se encuentra con un paisaje, se encuentra con un lugar, con una montaña, con donde él puede poner una casa, ¿verdad? Y mirar al paisaje. Algo tan elemental como eso es la idea que provoca el proyecto. ¿Sí? Alberto Campo Baeza arranca por aquí, por la idea. Así se arrancan los proyectos, generalmente. Hay otros que arrancan de otra manera, pero se arranca generalmente así. De eso, Alberto Campo Baeza dice, bueno, resulta que lo puedo dividir en subideas. En primer lugar, tengo una colina con unos árboles y un paisaje. En segundo lugar, lo que voy a hacer es una primera acción. Ya está empezando a explicar el cómo lo va a hacer. Lo anterior era el qué va a hacer. Va a hacer una arquitectura para mirar. Ese es el concepto. En la segunda diapositiva empieza a hacer dibujos un poco más intencionados de cómo lo va a hacer. Entonces lo que va a hacer es, lo primero que va a hacer es crear una plataforma para contemplar. Y lo escribe, voy a crear una plataforma para contemplar. Lo tercero que voy a hacer es que voy a excavar esa plataforma para resguardarme del frío y del calor. Fíjate qué bonito, ¿no? Entonces voy a hacer esa especie como de cueva, pero que es una cueva ficticia, que está en la ladera de la montaña, pero que la he creado yo. ¿Sí? Bueno, pues esa es una decisión proyectual. Después dice, en el punto 4, me voy a cubrir para protegerme de la lluvia. Es decir, mi plataforma para mirar quiero que se proteja de la lluvia. Y en el quinto punto dice, lo voy a cristalar para protegerme del viento. Todo esto se concibe en una especie de dualidad o de discurso entre lo tectónico y lo estereotómico. Y ese va a ser mi proyecto. Ese es el proyecto divino. Esto es maravilloso. Esto es lo que es. ¿Sí? Esta es la arquitectura, no se confundan. Esta es la arquitectura con alma, la arquitectura con ideas. Pero ahora díganme cómo se va él con este dibujo, ¿verdad? Y le llega a un constructor para que el constructor le construya esto. Esta es la casa de Blas en Madrid de Alberto Campo Baeza. ¿Cómo se va al constructor y le dice, quiero esto? Bueno, esa es nuestra primera gran pregunta. Para eso les traigo a un gran arquitecto. Yo no sé si habían oído hablar de Ken. ¿Han oído hablar de Ken? ¿Me activan el micrófono? ¿Alguien que sí? No leo los chats, entonces activan el micrófono y si alguien ha oído hablar de Ken Okuma, que me diga. No, parece que nadie ha oído hablar de Ken Okuma. Bueno, Ken Okuma es un arquitecto japonés que hace esta cosa, es un arquitecto absolutamente delicioso, pero que en alguna vez en algún momento de la vida hizo esto. Nadie se puede creer que este edificio tan espantoso y tan horrendo es de Ken Okuma. Pero Ken Okuma hace este edificio al mismo tiempo que está diciendo, fíjense,
un edificio debe estar acorde con su tiempo y su naturaleza, y con la naturaleza en la que vive. Imagínense, y hace esta historia, ¿no? Este centro comercial. Una cosa absolutamente rarísima, estriónica, ecléctica, sacada de un cuento de los horrores, ¿no? Este proyecto lo hace en 1991 y a Kengo Kuma le pasa una cosa que es, pues no sé, que podemos entender que nos está pasando a nosotros también, es que le ataca una crisis muy fuerte en su país, una crisis económica, se puede parecer a esta pandemia perfectamente, y entonces el tipo le pasa lo mejor que le ha podido pasar en la vida, que es entrar en esa crisis y arruinarse. Entonces, cuando se arruina, inicia un viaje por el interior de su país y ese viaje le lleva a descubrir una cosa que él llama el arreglo material. Empieza a entender cuáles son las dinámicas vernáculas de agregación de materiales, de arreglo de materiales y de colocación y de funcionamiento de los mismos. Y descubre a través de un concepto que es el kyukai, que en japonés quiere decir límite, cómo esos materiales vernáculos generan límites. ¿Sí? Vamos a hablar mucho de esos límites y cómo esa posición de esos materiales hace que los límites sean de una manera o de otra. Y un tipo más de esta imagen, él dice que esta imagen es la que más le evoca a él el cambio que tiene en su filosofía arquitectónica, desemboca en esta frase, ¿no?, de Kengo Kuma, en la que él dice que estamos compuestos por materia y vivimos en medio de ella, que nuestro objetivo debe ser la búsqueda de la forma de la materia y no los objetos. Si de algo no podemos renunciar es de la materia. La materia es la provocadora de los espacios. Y él dice, la manera como esa forma es llamada, es decir, si luego esa forma se convierte en una arquitectura, un jardín, una tecnología, una ciudad, eso no es importante. Es la materia que yace detrás de esa forma la que es importante. Y se vuelve un material paranoico, buscador increíble, ¿no? El tipo se obsesiona con eso y empieza a generar arquitectura desde la materia. Y es una parte muy interesante, muy importante de entender la arquitectura porque nos determina que la forma no tiene por qué ser dos líneas, ¿sí? La forma que delimita un espacio no tiene por qué ser dos líneas, sino que puede ser una estructura material la que nos determina la diferencia del límite entre el dentro y el fuera. Este es un dibujo del propio Kengo Kuma para el Prostone Museum Research de Kasugai en Japón y este es el resultado final de ese proyecto. ¿Cuál es el límite entre el dentro y el fuera? O si esto es un museo o no es un museo, no es tan relevante como cuál es la conformación de esa materia, el orden y el arreglo de esa materia para llegar a generar ese límite entre el interior y el exterior de la arquitectura. Como en este proyecto de arquitectura o como en este curso vamos a incidir mucho en la envolvente, es necesario que nuestro proyecto parta del entendimiento profundo de la colocación de los materiales. No sé si he sido suficientemente ilustrativo, creo que sí, de lo importante que es cómo dibujo yo ahora este detalle constructivo para que me dé esta sensación de transparencia, de ligereza, ¿no?, de asociación de no conformación del límite, sin decirle al constructor, oiga, mire, es que quiero que se quede una cosa como así, como las de Kengo Kuma, ¿sí?, o como las de transparentes, o como las de sinuosas, o no sé qué. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, acercándonos a un detalle. Imagínense que ustedes tienen esta arquitectura, que quieren hacer, bueno, lo que sea, quieren hacer una pérgola, que esta pérgola se va a apoyar en una columna, ¿verdad?, que es una columna donde está el punto D, que va a llegar al suelo, pero por el otro lado, en el punto A, esta pérgola se va a apoyar de una manera sutil sobre una especie de roca
y esa roca pues no es muy estable y se va a apoyar ahí un poquito, ¿verdad? Mientras que en la parte E, al final, pues aflora como una especie de voladizo. Bueno, yo puedo contar todo mi proyecto y la idea que hay detrás de las proporciones, del espacio y demás. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que yo haría si tengo este proyecto es que le pondría 2 líneas y diría, bueno, vamos a ver si me consigue pintar esto en blanco. Es que yo no sé por qué esto no me está pintando en blanco. Pero bueno, lo voy a pintar, entonces va a quedar en rojo. Entonces yo tengo aquí el muro, que es inestable, y de bueno, voy a ver, porque seguramente esto tenga una materialidad. Entonces voy a hacerle aquí que esto tiene 2 líneas. ¿Sí? Como mínimo tiene 2 líneas. Entonces si tiene 2 líneas, pues esto va a ser así. Que es lo que me refería antes con las 2 líneas. Y aquí esto no es un palito de una línea, esto es un palito de 2 líneas. Y esto llega aquí y tiene algo, no sé qué será, pero se apoyará en algo, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a conformar estas líneas, empiezo a hacerme preguntas de cómo es que esa materialidad va a dar cuenta de mi espacio. Y entonces, ahora me pregunto, ¿cómo va a ser esto? Ese paso de una línea a 2 líneas y de las 2 líneas al detalle de lo que hay dentro de estas 2 líneas y lo que hay en este aire que se produce entre estas 2 líneas, ese es el detalle constructivo. Ahí es cuando la arquitectura se hace realidad. Hasta entonces son ideas, pero cuando hago eso se convierten en proyectos. Y ese punto no lo podemos eludir, no se lo podemos trasladar a otro. No le podemos decir, bueno, listo, entonces ahora ya voy a subcontratar el detalle constructivo. No, eso no ocurre. Nosotros construimos el detalle constructivo, ¿vale? Si no, no estamos haciendo arquitectura. En este caso, vamos a ver cómo hay otra cosa muy importante en este proyecto y en el taller que van a seguir con sus profesores en el taller, que es las posibilidades. Entonces, yo cuando me enfrento a estas 2 líneas, puedo decir, bueno, imagínense que lo que tengo es que como prototipo quiero hacerlo metálico. Pero es que metálico hay 2 formas de hacerlo. Metálico, yo lo puedo hacer con que cada una de estas 2 barras sean como elementos constructivos con dobles L's, ¿cierto? Puedo hacer dobles L's. O lo puedo hacer con Is. Y resulta que cada una de esas posibilidades abre un mundo de posibilidades dentro del detalle. Porque estas Is llegan y se enfrentan una con la otra y se chocan. Y las L's, lo que hacen las L's es que se quedan un poquito antes y se resuelve con una cosa que se llama placa de nudo. Es decir, que la L, las barras quedan una por aquí, la otra queda por aquí, la otra queda por acá. Y yo voy a unirlas con una pieza que se mete en medio de estas 2 L's y a esa pieza voy a soldar las 2 L's que vienen por aquí y las 2 L's que vienen por aquí. Upa. Y las 2 L's que vienen por acá llegan a esa placa de nudo y la sueldo a ella. Y resulta que la placa de nudo es la que es encargada de las 3. Es como una especie de pegamento. Sin embargo, cuando yo tengo Is, yo llego con una I y llego con otra I y llego con ellas a tope. Las corto y las pego. Fijaros qué diferente la forma de unirse. ¿Sí? Es muy diferente. Entonces, eso me va a dar una expresividad muy diferente. Entonces, ¿esto qué nos provoca? Nos provoca que cuando vamos a detallar, ocurre esto. Si yo lo hago con dobles L's, y este es un detalle mío, ¿vale? Para explicarle a un constructor cómo quiero que sea esta estructura. Primero tengo que entender, en la parte de arriba van a ver, cómo son las fuerzas asociadas a esa estructura. Y entonces voy a ver qué barras están comprimidas, qué barras están traccionadas. Después voy a ver que si lo hago con solución de doble L, las dobles L's, unas pasan, unas L's pasan, otras se quedan. Y aquí está la placa de nudo que les explicaba, que las une. ¿Sí? Luego, cuando hago el detalle D, que está aquí, el detalle D, puedo hacer la placa de nudo y todas las fuerzas vienen hasta ella y se quedan. ¿Sí? Y detallo
cómo va a ser mi columna. Y la columna no es cualquier columna, es una columna pues que es cuadrada y que son dos UPN que están soldadas y la dibujo completamente. Y es hueca y entonces como es hueca le tengo que poner una chapita encima porque si no le entra el agua, esta chapita de aquí, y sobre esta chapita ya coloco las dobles L's y estas son las primeras que coloco, luego coloco la placa de nudo y voy soldando las otras piezas. Es decir, empieza a arrancar una serie de variabilidades en el proyecto, en la materialidad, que son imposibles de contar si no se dibujan. Encima de esa cercha voy a colocar unas correas y encima de esas correas unas maderas que son las que cubren el espacio. Entonces, la definición es completamente compleja y completa, ¿sí? Luego puedo ir poniendo textos y digo, bueno, esto es una placa de nudo de 8 milímetros, mire usted. Y estos son dos L's. Y estas dos L's son dos L's 8, no, ni una más grande ni una más pequeña, ¿vale? Y miden 80 por 80 y las dibujo a escala. De ese modo, cuando se encuentra con las dos L's de 55, porque esta pieza es más pequeña que esta de acá, pues se ve en el dibujo que es más pequeña. Hasta ese nivel de detalle es en el que llegamos. Fijaros que si yo hubiera decidido irme con tubos, mi detalle habría sido este, que es completamente diferente. Fijaos el mismo nudo D hecho con tubos. Cuando yo tengo un tubo y llego con otro y con otro, el mismo encuentro de la misma pieza sale una alternativa completamente diferente. Y en vez de ver L's voy a ver tubos y entonces estos sí se enfrentan y se chocan y hay que cortarlos. Entonces este tubo tiene que venir cortado en diagonal para que yo lo pueda soldar y el otro tiene que venir y tiene que ponérsele una chapa porque si no también se le cuelga al aire. Entonces todas esas cosas son decisiones que vamos haciendo a medida que vamos proyectando. Y cuando vamos tomando estas decisiones, es posible, y eso es lo que les queremos hacer ver, es posible que cambie las decisiones de proyecto. Cuando yo itero y miro las posibilidades del proyecto a través de su materialidad, yo puedo cambiar las decisiones proyectuales. Y no es una cosa consecutiva o lineal en la cual yo decido que es concreto, decido que es con pórtico y hago todo el proyecto y después hago los detalles. Y el último día hago los detalles. No. Yo les juro por mi vida que cuando yo arranco un proyecto de arquitectura, y no es mentira, porque a veces los profesores les dicen cosas, pero dicen, seguro que se lo está inventando. Pues no, en mi caso no lo es. Yo arranco un proyecto de viviendas. Oiga, mire, que le encargo esto en este lote. Ah, qué bueno. ¿Y cuántas viviendas va a hacer? 120. Uy, qué bien. Vamos a ver las viviendas. ¿Cómo va? Encajo las viviendas el primer día, más o menos. Uy, pues sí, le caben 120. Pues no, le caben 140 o le caben 100. ¿Vale? Y empiezo a mirar. ¿Y cómo serían? ¿Como de 2 habitaciones o de 3? Ah, listo. Y empiezo a intentar encajarla. No pasa del tercer día en que yo me pregunto con mis compañeros, digo, oye, ¿de qué vamos a hacer este proyecto? ¿De qué va a ser? No, ¿estructura de qué? Pues como metálica, como concreto. ¿Por qué la haremos? Por esto, por lo otro. No, porque la metálica nos da estas posibilidades. La otra, no, vamos a hacerla como de concreto. Ah, listo. Oye, ¿de qué vamos a hacer la fachada? No, hagamos una fachada ventilada, porque fíjate que es en Toledo y hace muchísimo calor. Entonces, y pongámosle vamos a ponerle unas lamas para proteger del viento y del sol. Eso es fundamental. Estamos tomando decisiones del cómo mucho antes de tener las viviendas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a dibujar, voy a dibujar con grosor. Y si yo me replanteo que mis viviendas son así y decido que este es el muro exterior, la primera pregunta, y esto es una planta, ¿verdad? Es de qué tamaño es este muro. ¿A que sí? ¿A que les ha pasado en sus proyectos? AutoCAD le pregunta, offset. Dice, offset. Y te dice, ¿cuánto offset? ¿10? ¿15? ¿20? ¿8? ¿No les ha surgido esa pregunta cuando hacen sus proyectos en su unidad anterior? ¿De cuánto hacían este offset? ¿Y de cuánto hacían el de la cubierta? ¿De 15? ¿De 30? Esto es como preguntarle a un cocinero una receta y que le diga, pues echa la sal a ojo. ¿Pero cómo que a ojo? A ojo no se hacen las cosas. Y la decisión de si es 10, 15, 20, 8 o en la cubierta lo mismo para el espesor, tiene que ver con de qué está hecho.
cuántas capas tiene, cómo es de grosor cada uno de los materiales, cómo se separan unos de otros para saber cuál es esa dimensión, ¿verdad? Entonces, es ineludible que cuando uno hace un proyecto de arquitectura, inmediatamente se pregunte la materialidad que va a tener. Y de esa materialidad salga el tamaño final del espacio que defines. ¿Vale? ¿Hasta aquí están de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ninguna por ahora. Fenómeno. Vamos bien eso. Entonces, ¿qué se preguntaba Alejandro de la Sota, otro gran arquitecto español, cuando hacía la Casa Domínguez en 1973? Lo primero que definía es, al igual que Campo Baeza, una idea conceptual. E insisto, esto es la arquitectura. ¿Sí? Hasta aquí llega la magia de la arquitectura. Y él decía, yo quiero hacer un proyecto que trabaje lo tectónico y lo estereotómico, igual que hacía Campo Baeza. Sería como una bola, ¿no? Que cuando se intersecta con la línea de tierra se divide en dos conceptualmente, entonces está la que está en contacto con el sol, con el aire, con el cielo, y la que está protegida, la que está encapsulada dentro de la tierra. Esta era su idea conceptual divina de su arquitectura. Esa arquitectura luego se profundiza a través del dibujo y empiezan a aparecer los esquemas. Oye, pues mira, sí, estas dos bolas al final no van a ser bolas, van a ser unas cosas rectangulares, pero sí quiero que haya una que esté elevada, que haya una, por aquí aparece un dibujo, que esté elevada y hay una que esté enterrada. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo no sé, pero... Y él empieza a dibujar estas cosas como diciendo, pues ¿habrá algo que lo tenga que sostener? Pues sí, claro, habrá algo que lo tenga que separar para que eso ocurra, ¿verdad? Y empieza a dibujar personas por todos los lados. Dice, ¿qué le pasará a cada una de estas personas? La persona que se encuentra entre las dos piezas y la persona que se encuentra dentro de la pieza de arriba y la persona que se encuentra dentro de la pieza de abajo. Y está pensando en arquitectura continuamente. Y entonces sigue con sus dibujos y hace este otro en perspectiva divino, en el cual dice, oye, ¿qué pasará con una persona que esté aquí arriba y que mire? ¿Qué pasará con una persona que esté habitando el interior y esté protegido del medio ambiente? ¿Qué pasará con esta persona que está debajo de esta cubierta, a Lolina Bobardi, que estará en sombra, seguramente, ¿verdad? Y que el aire le pasará, pero que estará protegido de la lluvia. ¿Y qué le pasará a estas personas que están dentro de esta espacialidad, donde hay materia, donde hay tierra, donde hay piedras, ¿verdad? Todas esas son preguntas legítimas y preguntas de arquitectura. Esas son las preguntas, eso es el proceso lógico de las preguntas. Claro, inmediatamente dice, ahora ya tengo la casa. Y aquí es donde vais a ver el salto abismal. Dice, bueno, pues esta es la casa. Finalmente, esta es la casa Domínguez del año 73, que tiene efectivamente la cubierta, que tiene el espacio interior donde hay gente que puede estar aquí dentro, que tiene gente que puede estar donde le pasa el aire y que tiene gente que está enterrada aquí abajo y que está en contacto a través de patios ingleses con la tierra. Pero ahora, dices tú, ¿cómo llego del paso A al paso B? ¿Cómo llego? ¿Cómo paso de la idea al proyecto? Bueno, pues se pasa a través de esto. Esto es una sección del proyecto que lo cuenta todo. Esto es la transmisión de las ideas a arquitectura de una manera precisa. ¿Sí? No quiere decir que la arquitectura tenga que perder su magia, sino todo lo contrario. La arquitectura se hace realidad a través, y la magia de la arquitectura se hace realidad a través de este dibujo. Si yo he pensado conceptualmente lo anterior y soy capaz de hacer este dibujo, soy capaz de llevar a realidad todo aquello que yo quería mostrar con mi arquitectura. Y esto es increíble. Imagínense una vivienda unifamiliar hecha para un solo cliente y que dice que tiene el piso 1, que es estas dos líneas, que es un piso o una cubierta, pone en relación un espacio interior con el exterior. Y este es el 1. Y es una cubierta donde llueve. Y donde como llueve tengo que recoger el agua, ¿verdad? Y aparece el este que recojo el agua. Y que tiene un peto, ¿verdad? Porque yo quiero que aquí la gente camine por aquí arriba y que no se caiga. ¿Sí? Y que tiene un cielo raso por el interior. Y que tiene una serie de capas. Y que descuelga una serie de cosas. Y que se le ven las tripas. Se le ven las capas, se le ven las tripas. Ese es el piso 1. Pero tengo otro piso que es el interior.
donde aquí ya no llueve, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es distinto, este es distinto de este, ¿eh? Y por debajo, este piso está en la calle. Oye, por aquí pasa el aire. Y si pasa el aire, oye, ¿cómo será este acabado? Porque este cielo raso no puede ser el mismo que este, ¿verdad? Porque este es interior y este es exterior. Y este piso donde no llueve seguramente no será el mismo que este, donde sí llueve. Además, aquí hace frío, entonces por aquí va a pasar el frío y por aquí va a bajar el frío. Entonces, ¿cómo es que será este piso y este otro piso? Diferentes. Pero entonces tengo el piso 3. Y el piso 3 es un piso donde no llueve tanto, pero llueve. Porque algo puede haber de agua que lleva rasante. Imagínate que el agua, la lluvia viene así, entonces va a caer algo de agua. Pero lo que pasa es que esta cubierta puede estar inclinada y entonces recoger el agua. Pero mira, es que él quería que aquí hubiera una mesa donde se pudieran sentar las personas. Como quería una mesa donde se pudieran sentar las personas, esta superficie tiene que ser horizontal. Por lo tanto, este piso ya no vale igual que este. Le llueve, pero ya no es el mismo, porque este es horizontal y este no. Ya les explicaré cómo se hace eso. Pero este piso es 3. Y además, el cielo raso de acá, este está dando sótano. Y este sótano no es el mismo que este, y entonces el cielo raso no es el mismo. Por lo tanto, este es el piso 3. Hay un piso 4. Es que increíble esto, ¿eh? Hay un piso 4, que es un piso que está bajo tierra, que puede estar con un acabado diferente, que este puede ser un concreto y este puede ser una madera. ¿Sí? Que el techo por acá está cubierto, pero el techo por acá estaba descubierto, por lo tanto este es el piso 4. Diferente. Y este es el piso 5. ¿Y por qué este piso no es como el 4? Porque está en contacto con el terreno y el terreno por aquí me puede dar humedad y entonces voy a hacer un forjado sanitario y ya les explicaré lo que es eso. Y este es el piso 5. Y ahora nos vamos al exterior. Y en el exterior dice, uy, no, yo aquí quiero un jardín y quiero plantas. Entonces esto es una cubierta que da a un espacio habitable y que le llueve y por tanto esto que quiero poner plantas, ya no grava, sino plantas, es el piso 6. Y salgo por acá a este espacio que estoy en contacto con las piedras, súper bonito, y tengo el piso 7. Porque aquí también llueve, pero debajo no tengo ningún espacio interior, piso 7. Y aquí tengo una terraza que como tampoco me importa mucho porque es exterior con exterior, esta va a ser el piso 8 y no tiene tantos acabados. Y os acabo de demostrar que hay 8 formas diferentes de rellenar esas dos líneas en horizontal. ¿Se imaginan? Bueno, pues lo mismo hay en vertical. Y entonces tenemos la ventana y tenemos la puerta y tenemos lo que nos separa entre sótano y sótano y nos separa entre espacio exterior pero de piedra y espacio interior que no es de piedra y lo que nos separa con la tierra y lo que nos separa con otra tierra. Y cada uno de esos muros verticales son de un tipo. Si no dominamos esto, no podemos crear esto. Yo creo que he gastado un poquito de tiempo en explicarles la importancia de esto del detalle constructivo, pero les aseguro que es clave. Pero no solo es clave para definir cómo queremos que sean nuestros espacios, sino que en este detalle constructivo empiezan a aparecer una cosa que se llaman las especificaciones. Fijaros, entonces cada uno de estos pisos, si yo me acerco a uno de estos pisos, el piso 2 o el piso 1 o el piso 3, como yo he dibujado cada uno de los materiales y sé exactamente lo que quiero en cada capa, yo puedo numerarlas y decir, esta es la capa 1, la 2, la 3, la 4. Cuando yo las pongo aquí, no se ve nada, pero ya les explicaré, les enseñaré otros ejemplos. 1, 2, 3, 4. Lo nombro. Digo, el 1 es una grava. Y cuando pongo la grava, digo, es una grava, pero ¿cómo? ¿Gruesa o fina? No, gruesa. Es una grava de 40 milímetros. Ok. ¿De cuánto espesor? De 15 centímetros. ¿Vale? ¿Y cuánto pesa? Tanto. ¿Qué he conseguido al describirlo? Al describir eso, yo puedo ponerle precio. ¡Tachán! Acaban de descubrir cómo se hace el costo de los edificios. El costo de los edificios se hace a través de la definición específica de los detalles constructivos. Si yo digo que es una grava de 15 centímetros de diámetro 40, sé que eso cuesta 3.000 pesos el metro cuadrado. Si le sumo lo que cuesta la capa 2, la capa 3, la capa 4 y la capa 5, sé cuánto cuesta por metro cuadrado este piso. Para definir el precio de ese piso, tengo que haber metido todas esas capas, que son las que a mí me interesan. Así defino los pisos, defino las envolventes, defino los acabados interiores, defino todo,
sumo los metros cuadrados que hay de cada uno de los productos y me sale el presupuesto. Hermano, es así de sencillo o de complejo como se hace un presupuesto. Por lo tanto, los presupuestos dependen casi exclusivamente del detalle constructivo. Es decir, el detalle constructivo nos lleva al precio del edificio. Imaginaros a la importancia que nos lleva un detalle constructivo. Ustedes saben que los proyectos salen o no por costo. Se quedan o no se quedan abandonados por sobrecostos. Cuando se quedó abandonado porque la constructora dijo que costaba el doble. ¿Cómo así? ¿Saben por qué pasa eso? Porque no había un detalle constructivo, no había alguien que había pensado los 7 tipos o los 8 tipos de pisos que había aquí. Había dicho, pisos, hay 3.000 metros cuadrados en total de pisos horizontales. A 100.000 pesos el metro cuadrado, tantos mil. Pero no había detectado que en uno quería que hubiera hierba, que en otro quería que hubiera una recogida de aguas, que en otro quería que hubiera un forjado sanitario. Entonces eso cuesta más, porque hay más capas. Y entonces el constructor te dice, no, hombre, yo no te voy a poner la hierba, yo no sé qué. Y empiezan los sobrecostos. ¿Por qué? Porque nadie lo ha dibujado. Pero cuando lo dibujas, lo ves. Y cuando lo ves, lo mides. Y cuando lo mides, lo presupuestas. Y cuando lo presupuestas todo, el precio es el que es. Y cuando llega el constructor y dice, no, esto que cuesta más, y dice, ¿cómo así? Usted me puso precio a mis partidas que yo le definí. Y las partidas estaban perfectamente especificadas, eran un texto así de largo cada partida. Y venía hasta el tornillo. ¿A que sí que venía el tornillo? Sí, es verdad. ¿Y a que usted me lo presupuesto? Sí, pues entonces el costo es lo que me dijo cuando contratamos el primer. ¿Se dan cuenta de la importancia? Yo les cuento que en mi otra vida, cuando estaba en España, antes del 2014, yo hacía mis proyectos, hacía mis detalles constructivos y hacía mis presupuestos. Y llegaba a la obra y mis obras no se iban más de un 1%, porque yo sabía exactamente lo que quería hacer y las controlaba en la construcción. Punto. Yo nunca he entendido eso de los sobrecostos del 50%, del 100%. Hombre, hay una cosa que sí que es verdad. Cuando yo hago un edificio, hay una cosa que es lo que está sobre tierra y lo que está bajo tierra. Y lo que está bajo tierra es verdad que hasta que yo no excavo, no veo si aquí hay un tren que pasa, no sé, agua, no sé qué. Hay cosas que pueden pasar en la cota cero para abajo. Pero de la cota cero para arriba, si yo lo defino así, no hay ningún riesgo, ningún margen de error. Un poquito, no mucho. ¿Sí? El error humano que es muy pequeño. ¿Vale? Hasta aquí la importancia del detalle constructivo. Voy a poner esto, me está quedando sin batería. Ya. Listo. Bueno, entonces, seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? Interesante, bonito. Espero que sí que les esté pareciendo interesante, bonito. Por lo menos que les responsabilizo de la importancia y de la necesidad del detalle constructivo. Bueno. Dígame. No leo la pregunta, pero dígame. Hola Juanma, tenía una pregunta, ¿cómo hasta qué nivel de detalle tenemos que hacer? O sea, tenemos que literal hacer como cálculo de presupuestos y o sea, al menos como algo básico. Bueno, algo básico, vamos a profundizar en todo. Es decir, vamos a llegar al detalle constructivo, a la especificación de cada una de las capas y de los materiales, a cuánto miden esas cosas, y vamos a hacer una inmersión muy chiquitita en lo que es en presupuestos de esos detalles. Que como van a ver es una cosa muy sencilla. Una vez que uno tiene definido el detalle, hacer un presupuesto está súper fácil, ¿vale? Porque un presupuesto, ya lo verán el día que les explique qué es eso de un presupuesto, y un análisis de precios unitarios. Análisis de precios unitarios como de la construcción de cuánto cuesta el piso. ¿Sí? Es exactamente lo que les acabo de contar. Uno empieza a meter la cantidad de materiales que hay cada metro cuadrado de ese piso, la mano de obra o el tiempo que me lleva a hacer eso. Y ya está. Y le mete unos costos indirectos y no sé qué y acabo de construir un precio. Los 110.000 pesos que le cuesta cuando un ventanero viene a su casa y le dice la ventana cuesta 110.000 pesos, ahí está sumando lo que cuestan los materiales, que tú lo puedes tener perfectamente claro, es decir, un metro cuadrado de ventana tiene tanto de hierro, tanto de vidrio, tanto de silicona, tanto de no sé qué. Vale, lo tienes. El tiempo que al tipo le lleva a ponerlo, ¡pum! Y el costo o el beneficio que el señor se va a llevar. Si lo sumas todo eso, te da un precio. Les voy a enseñar a hacer eso, ligeramente. Y van a medir algo de eso, ligeramente. No que se van a volver expertos en eso, pero de algunas de sus partes lo van a hacer. Y ojalá al final del proyecto puedan explicar su proyecto de esa manera. ¿Vale?
Bueno, espero haber contestado a tu pregunta. Ok, Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que les decía, del esquema que yo tengo de un proyecto, surge una idea y entonces yo digo, bueno, voy a hacer una caja de 2 pisos, ese es mi primer proyecto. De la caja de 2 pisos la voy a retranquear porque, ¿sabe qué? Estamos en Bogotá y entonces el sol está como siempre como por aquí y yo quiero tener una terracita donde las personas puedan tomar el sol. Esa puede ser mi idea de proyecto, ¿cierto? La idea de proyecto. Después configuro el espacio y digo, bueno, claro, es que va a haber espacios interiores y espacios exteriores donde yo tomo el sol y donde entra la gente. Pero entonces ocurre lo siguiente, y ahora me vengo a este esquema. Y les digo el proceso mental que ustedes van a tener que seguir en el detalle constructivo. Si a ese punto, y para configurar mi idea, yo digo, listo, yo tengo estas líneas. Y así empieza el trabajo del arquitecto. El dibujito era así. Había una terraza y teníamos aquí un espacio y aquí teníamos otro espacio. Y digamos, bueno, pues yo voy a ver como este detalle, como esto de aquí. ¿Sí? Y entonces yo tengo esto. Y digo, listo, esto va a ser una terraza. Como es una terraza, esto es el exterior y este es el interior. Pero claro, empiezo a mirar cosas y digo, aquí, aquí llueve. Entonces, como llueve, yo voy a tener que traer el agua con una pendiente hacia algún lado, porque llueve. Me va a aparecer una capa que es la que me trae la pendiente. Pero además aquí hace frío. Entonces seguramente aquí tenga una capa que me sirva como de abrigo, como de aislamiento, ¿verdad? Pero además, yo creo que aquí se pueda poner una mesa, entonces seguramente voy a tener que tener otra capa, que es la que me haga este elemento, que en vez de que ser inclinado y que tenga una pendiente, que sea horizontal. Fijaros las capas que me han salido por encima de esas dos líneas. Además, digo, bueno, es que yo seguramente quiero que la gente no se caiga, ¿verdad? Porque es bueno que la gente camine, pero no es que se maten. Espichado. No quiero. Entonces voy a tener que interponer un elemento. Algo que cuando la gente camine no se caiga. Y ese elemento tiene una piel. Yo voy a querer que se vea esa piel, o me gusta el elemento que he puesto, o no me gusta. Y a lo mejor tengo que ponerle más pieles. Una que me guste al final. Y habrá una piel hacia el interior y otra al exterior. Y habrá que retar ese elemento porque aquí también llueve y entonces si hay varias pieles, el agua puede meterse por la fachada. Entonces necesito otro elemento. Cuando llego a la parte de la terraza, pues yo no sé si me gusta este hormigón visto. Si es un hormigón, por ejemplo, pues a lo mejor ese hormigón visto no me gusta. Y entonces voy y le hago un cielo raso y además ese cielo raso me sirve de acabado interior. En fin, dentro de este muro seguramente habrá varias capas. Esto no creo que sea un ladrillo solo. Seguramente habrá varias capas. Ahí me van a aparecer otra cosa y en el interior seguramente aparezca otra cosa. Por lo tanto, estas dos líneas iniciales que yo tenía se han llenado de gadgets y se han convertido más bien en estas líneas maestras exteriores del corte. El corte se convirtió en esto. Yo necesito hacer todo esto, todo este esfuerzo, para conseguir separar el interior del exterior en ambos ambientes, dependiendo si es una terraza, si no es una terraza. Si quiero aquí, el sol, pero a lo mejor tengo que poner aquí algún elemento para que esto filtre y el que esté aquí no se ase de calor y le... ¿No? Bueno, voy a ver si le pongo aquí un elemento. Entonces, al final se va agrandando, esas dos líneas se van agrandando. Y ese agrandarse se convierte en esto. Se convierte en esto. ¿Sí? De las dos líneas iniciales, pues empiezan a aparecer elementos de aislamiento, elementos horizontales para poder poner la mesa, pero que filtren el agua y el agua caiga y venga por el tubo y el tubo me la lleve a algún lado. Luego tengo un peto, pero tiene que ser gordo porque es que esto está emboladizo, entonces puede que se caiga. Entonces, para que una persona no se caiga, vamos a poner un doble muro. Y fíjate que es que este muro estaría bueno aislarlo completamente, porque si esto se convierte en un espacio interior, estaría bien que estuviera aislado. Y yo lo quiero terminar en piedra, mire usted, porque es que a mí me gusta mucho la piedra. Le voy a poner una capa fina de piedra. Y además le voy a poner una celosía. Y además le voy a poner por aquí una persiana.
Y además le voy a poner un aislamiento, porque aquí este es el exterior, es un falso techo, pero este es exterior y este es interior. ¿Sí? Y van apareciendo las cosas del detalle, que van terminando y van terminando de definir absolutamente cada uno de esos materiales. ¿Sí? Bueno. Entonces, como habrán podido intuir, para hacer eso necesito saber cuál es el proceso constructivo que subyace detrás de eso. Es decir, para saber que los elementos hay que impermeabilizarlos, qué tipos de cubiertas hay, qué tipos de fachadas, qué tipos de... Pues yo puedo decir, quiero que sea de piedra. ¿Pero de piedra qué? ¿De piedra ventilada? ¿De piedra que está pegada? ¿De piedra que tiene la junta abierta? ¿No tiene la junta abierta? ¿Sí? ¿Que se sujeta mediante qué? Mediante pega, silicona, mediante una subestructura. Entonces, si nosotros no conocemos el sistema constructivo, no podemos hacer todo eso. ¿Sí? Si nosotros decimos, quiero un Lamborghini, ¿no? Y el de Lamborghini, pues te dice, toma, aquí tienes un Lamborghini. Pero cuando tú eres el constructor de Lamborghini, de quiero hacer que este Lamborghini corra más, pues, hermano, no te queda más remedio que saber lo que es un carburador, lo que es un motor de 4 tiempos o de 6 tiempos o de... No sé, yo no tengo ni idea de carros, pero la mecánica por dentro, la que no se ve, la tendrás que dominar, porque si no sabes cuál es el proceso constructivo, no puedes empezar a dibujar. No puedes tomar decisiones. Tú no puedes tomar decisiones. No las puedes tomar. No puedes decidir si quieres de madera o del otro. No, porque no sabes lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces necesitamos saber los procesos constructivos. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que este curso no es solo de hacer detalles constructivos, sino que lo que voy a hacer es llevar a través de procesos constructivos y con esos procesos constructivos tomar las decisiones. Es decir, vamos a dar clases de construcción y a través de las clases de construcción vamos a ir tomando las decisiones sobre detalles constructivos. ¿Sí me entienden esto? Es decir, no les voy a decir cómo se dibuja un carro. Les voy a decir los tipos de carro que hay, les voy a decir los tipos de motores que hay, para que ustedes decidan qué motor ponen. Cuando ponen un motor les voy a decir qué consecuencias tienen con el carburador y qué consecuencias tienen con el acelerador, para que ustedes decidan su motor. Pero entonces me toca mucha magistral del proceso constructivo para que ustedes tomen las decisiones. ¿Vale? Hasta aquí estamos claros, ¿no? Listo. Bueno, aquí les ponía otro ejemplo. Es decir, para saber el proceso constructivo les voy a decir, para hacer el detalle A, para hacer el detalle de la esquina, yo tengo que saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces tengo que saber que si es metálico, esa unión tiene que ser empotrada. Porque si es una unión, perdón, articulada, porque si es una unión empotrada me puedo romper la esquina. ¿Sí? Y sé que además, cuando llegue con este punto, por la ley de la impenetrabilidad de la materia, si yo apoyo algo aquí y lo dibujo en grande, estoy rompiendo la esquina. Entonces, a lo mejor tengo que elevar este elemento, con algo que apoye aquí para que ahora sí no me rompa la esquina. O también podría anclarme por aquí abajo y ponerme por acá. ¿Sí? Empiezo a tomar como esa serie de decisiones y esas decisiones me pueden llevar a un detalle, voy a ir un poco más rápido, como puede ser este, ¿sí? Donde la decisión primera es que si esta era la esquina, puse una placa en el suelo, lo elevé con una cosa que le llamé un enano, que es un casquillo de metálico, para que la estructura salvara la esquina. Pero además el cordón superior de la estructura es mucho más gordo que la diagonal, ¿sí? Y dibujo el detalle con esa dimensión. En este curso, ustedes no van a calcular estructuras, no las van a calcular, pero sí las van a dibujar. Es decir, el cálculo estructural nos lo puede dar un estructurista. Si este cordón tiene que ser de 160 o si tiene que ser de 80, eso yo se los voy a dar. Yo le voy a dar esas dimensiones. Ahora, con esas dimensiones, ustedes tienen que dibujar cómo se compatibilizan esas dimensiones. ¿Sí? Entonces, el cálculo estructural no lo hacen. Esa es la diferencia, pero sí lo construyen. Si yo tengo una pieza que es así, y otra que es así, y otra que es así, no es lo mismo
que si son otras dimensiones. Entonces yo les voy a dar esas dimensiones. Pero imagínense que esta pieza fuera mucho más gorda. Pues sería mucho más gorda, entonces se rompería la esquina. Entonces este enano habría que subirlo un poco más. Esas son las que son constructivas. ¿Me preguntas? No. Vale. ¿Sí? Juanma, es que se te fue el audio un segundo. Ah, ¿y ahora me oyen? ¿Ahora ya sí? No, no tuvimos la parte de AutoCAD y Grasshopper y Rhino. Ah, bueno. No, sencillamente que lo pueden hacer como quieran, como les decía antes cuando contestaba la pregunta. AutoCAD yo creo que es la estrella en este caso, pero que si de repente quieren demostrar cómo es un sistema y les sirve una pieza, ¿no? Una pieza de cerámica, no sé, que se va a anclar con un vástago y eso le va a permitir girar y no sé qué, pues a lo mejor definen la pieza en Rhino, ¿sí? Y la hacen en 3D. O lo pueden hacer en Grasshopper, no sé, como quieran, ¿sí? Y lo pueden hacer incluso a mano, si quieren. Pero yo creo que la estrella del lugar es AutoCAD, creo, ¿eh? ¿Vale? Hasta ahí bien. Si dejan de escucharme cualquier cosa, vuelven a abrir el micro. Bueno, ¿cómo son las convenciones? Lo que es aislamiento, lo que está cortado, lo que es dibujo, lo que está seccionado, lo que no, las especificaciones, ¿cómo nombrar? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Yo les voy a dejar algunos dibujos de ejemplo de un compañero y amigo que la virtualidad va a permitir que venga a vernos, lo cual me llena de alegría. Voy a dejar de compartir un momento y así me ven la cara. Que se llama Juan Antonio Rodríguez. Juan Antonio Rodríguez es un arquitecto que se ha dedicado toda la vida, para que vean que esto puede llegar a ser una profesión sin lugar a dudas, se ha dedicado toda la vida a hacer detalles constructivos. Y hacer detalles constructivos no solo de sus proyectos, sino de los proyectos de otros. Hace lo que él le llama arctopsias, ¿no? Que es como una autopsia, pero de edificios construidos. Y en esas arctopsias, pues digamos, discrimina y utiliza elementos constructivos de edificios famosos, los despieza y los entiende por dentro, ¿no? Como cuando haces una autopsia de un muerto, ¿verdad? Y le miras ahí los órganos y no sé qué. Entonces, Juan Antonio Rodríguez, que tiene su trabajo es ese, vamos a tenerle en 2 sesiones, no se lo he dicho, pero vamos a tenerle en 2 sesiones. Nos va a dar una clase sobre fachadas o construcción a través del detalle constructivo de fachadas y va a estar en otro momento más adelante con nosotros también para interpretar sus detalles y a través de los errores de sus detalles poder estructurar detalles constructivos. O sea, nos va a acompañar 2 días, va a ser como invitado. Juan Antonio Rodríguez ha dibujado los detalles constructivos de los edificios más importantes para el Croquis, la revista Tectónica y la revista Detail, que son como las 3 revistas de detalles constructivos del mundo, vamos, o sea, las más importantes del mundo. Les recomiendo que para este tema de los tamaños, grosores, hay como una especie de leyes no escritas de cómo se dibujan las cosas. Aprovecho este momento para presentarles, que ya veo que está por aquí, ahora que he podido ver la pantalla, que está Yesid dentro de los moderadores. Yesid va a ser, hoy le tenemos de invitado. Buenos días, Yesid, ¿cómo estás? ¿Qué Juan Manuel? ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? Muy Hola, bien, muy bien. Ana, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí estamos arrancando el curso. Yesid es un profesor o nuevo profesor que hemos adquirido en la facultad, que nos va a acompañar Gracias. y nos va a acompañar Qué en las
segundas 8 semanas del curso con otros estudiantes que no serán ustedes, a no ser que se rajen. No, esperemos que no. Ojalá no. Pero esperemos que Que no. Y Yesid ha sido una persona, igual que Juan Antonio les estaba diciendo, pues Yesid ha sido una persona que también ha estado toda la vida, ¿verdad, Yesid? Dibujando sí, detalles con... así es. Sí, pues muy chévere la charla, Juan Manuel, me sorprendió. Súper, Ah, súper interesante. Muy, qué muy bueno, bonita, súper poética, me pareció. qué Que bonito. sí, Yesid, lo felicito. me No, alegro mucho que muy te buena, gustara. muy buena un poco, creo que pues eh, el acercamiento que le hace a ellos a través de la idea y cómo la idea se lleva a la realidad, creo que, como dice usted, define el 90% de la arquitectura, del edificio mismo. Si no se Mm. tiene idea de eso, pues son líneas, es un dibujo. Entonces, pues la charla estuvo increíble. Lo Bueno, felicito. muchas gracias, Yesid. Nada. Y digamos que es como una carga de profundidad, ¿verdad, Yesid? Para que se carguen de conciencia de que lo que están haciendo es importantísimo. Es decir, Claro, este curso... no es visto desde la óptica del constructor o del ingeniero, sino que el detalle eh, hace que las cosas de alguna manera reaccionen y se Mm, vuelvan sensibles al tacto, a la vista, y no es sí. simplemente un hecho de acumular una cantidad de materia sin ningún tipo de lógica y a discreción. Entonces es fundamental. Bien, les voy a desvelar una cosa, que Yesid, me perdonas la intimidad, pero mirad, todos los grandes arquitectos han sido grandes especificadores, vamos a decir, de materiales, ¿no? Pero muchos de ellos no tenían tanto tiempo para hacerlo con profundidad como que siempre tenían una mano derecha, ¿no? Alguien como ellos o un par, alguien que les acompaña y que a veces está a la sombra, pero que es el auténtico especificador, ¿no? Esto es como lo de McLaren, ¿no? Y los mecánicos de McLaren. Pues la magia está en la mecánica, hermano, no está en el dueño de McLaren muchas veces, ¿no? Sí, qué buen Eh, ejemplo. sí. Bueno, pues Yesid ha sido mecánico, ¿verdad? De lujo, mano a mano de Lorenzo Castro. Para mí, Lorenzo Castro Sí, es así es. el Mil mejor, el mejor arquitecto de Colombia y sobre todo el arquitecto de Colombia más comprometido con la investigación del material y de las nuevas formas de acercarse al material como detonante de arquitectura. Para mí, lo digo sin rubor porque le tengo ese aprecio de esa manera a Lorenzo y Yesita ha estado detrás de esa prototipación de los materiales, de ese detalle de ellos, de esa conjunción para que la expresividad que Lorenzo quería en sus proyectos se diera. ¿No es así, Jessy? ¿O estoy diciendo cosas que no son? Sí, así es. Sin embargo, pues con él estuve 10 años y antes pues hubo otra serie de personas, pero Mm, el punto de partida siempre fueron sus ideas que en parte están relacionando toda esta idea de la sensibilidad hacia los materiales sí. y, y- y- y creo que eso es algo que está implícito como en su visión de la arquitectura. Entonces, claro, es un reto entrar a trabajar con él porque usualmente pide cosas que no son tan convencionales. Entonces, ahí en ese caso uno no, pues usualmente los catálogos que uno encuentra de, por ejemplo, carpintería, ninguno nos servía porque no quería ese tipo de carpintería. Claro, O en el caso de los muebles los acabados, todo era hecho a la medida. Entonces, sí nos basábamos como en lo que está en el mercado, pero sí. no necesariamente lo que comercialmente está a la mano. Entonces, eso era
un reto en general Qué bueno. lograr llevar al final esas ideas que él quería. Pues súper chévere. Pues súper chévere. Sí, y en ese caso coincido, pues Lorenzo es uno de los mejores arquitectos del país y pues claro, fue increíble trabajar con él. Qué bueno, Yesid. Pues nada, Mil gracias. bienvenido. Yesid está como Mil introduciéndose. gracias, Juan. No, a ti por venir, por estar aquí con nosotros y por atender esta llamada tan importante que tiene la academia con este tema que por lo general suele estar bastante olvidado. Ustedes están iniciándolo, entonces le parecerá que es lo normal y que esto ocurre siempre. Bueno, pues esta forma de hacer detalles asociados a los proyectos y proyectos asociados a los detalles no es tan normal. No se suele hacer así. Incluso Juan Antonio Rodríguez, cuando yo le explicaba esto, decía, mano, es que eso es lo que yo he querido siempre hacer cuando enseñaba proyectos, porque ligar el detalle constructivo al proyecto que los estudiantes están haciendo es una cosa que no generalmente se hace, sino que se hace al final, se hace como una cosa, ¿no? Que queda como de resultado y está como, y es interesante el poder construir al tiempo. El detalle con el proyecto es una cosa preciosa. Entonces les voy a permitirme el lujo de, yo sé que les estoy pegando una turra de súper larga, me disculpan, pero necesito decirle a mis compañeros de taller que he arrancado algo de las cimentaciones para cuando ustedes empiecen, ¿no? Con su proyecto. Entonces me disculpo un poco atropellado y un poco rápido. Bueno, mecánica de las clases. Generalmente lo que haremos es, cuando tengamos entregas de ustedes, que van a ver que... les voy a enseñar la guía. Voy a seguir enseñándoles cosas que son fundamentales de funcionamiento. Entonces, la guía que yo he creado es una guía que se va construyendo poquito a poco, ¿vale? Están viendo la pantalla, ¿cierto? Si alguien no la está viendo, me levanta la mano. Pero lo que vamos a hacer es un ejercicio gráfico que tiene 5 fases, ¿cierto? Que van por semanas. Cada semana se entrega una fase. En esas fases yo me he inventado una vivienda que es similar, vamos a decir, podría ser una de las del proyecto que va a haber, ¿sí? No es la que es, no copien la misma, por favor, en el proyecto hagan su tarea de iteración, de configuración arquitectónica y todo eso que lo tienen que hacer. Aquí no nos vamos a atajar y vamos a ir directamente al problema. Yo he sido Lorenzo Castro en este caso y les mando a ustedes, les organizo para que me estructuren los detalles constructivos de este proyecto. Entonces, este es un proyecto que tiene un poquito de todo. Es un proyecto que tiene un encuentro con el suelo, con unas contenciones, que tiene una especie de super invernadero por acá, que tiene una zona protegida de la lluvia y en contacto con el suelo, otra zona protegida de la lluvia, pero que tiene un contacto entre el interior y el exterior, envolvente, y tiene un contacto entre el piso y el sótano. También tenemos una cubierta, que es una cubierta inclinada, que la podemos hacer también una variación con cubierta plana, un espacio más alto y un espacio más chico. El espacio más alto lo vamos a poner con cielo raso y no sé qué, y el espacio más chico sin cielo raso. En esta pequeña edificación dan toda la variabilidad de detalles constructivos que necesitamos, ¿sí? Entonces la vamos a ir construyendo por fases. Vamos a arrancar con teorías sobre la primera fase, que es la cimentación, y ustedes van a tener que entregar, aquí tienen cuándo se entrega cada cosa, una es el 17 de agosto, otra el 24, es decir, una por semana, que va ligado al cronograma. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el cronograma y van a ver cómo está ligado completamente. Cronograma. Y aquí lo tiene. Como cada 2 clases hay un tema, lo que tiene que ocurrir es que cuando termino ese tema y justo 24 horas antes de empezar el siguiente, es decir, si hoy es martes y estoy arrancando un tema nuevo, ¿vale? Hace 24 horas tiene que haber entregado el tema anterior, ¿sí? Por eso los días de entrega que aparecen en la lista, el 17 de agosto es a las 11:30, es esa un día antes de que voy a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque lo que hago es que
Desde que termino la segunda clase que habla de cimentaciones, ustedes todavía tienen unos días, pues muy pocos, pero unos días, hasta terminar sus dibujos y lo entregan el 17. Yo el 18 voy a arrancar con estructura de pórticos, pero entonces, miren, aquí lo vamos a ver. La primera entrega es el 17. Verán que yo el día 18 empiezo con las estructuras a las 11:30. Entonces, entre que ustedes entregan el 17 a las 11:30, yo tengo un día para ver más o menos qué es lo que han entregado. Arranco mi nuevo tema y arranco con lo siguiente. Durante media hora voy a comentar fallos generales, cosas generales de detalle, seguramente arrastrados de los detalles de ustedes. Es decir, mire, aquí, sin poner nombre ni apellidos, de verdad, o sea, no les importe nada esto, ¿eh? Entonces voy a poner detalles, mira, un fallo muy común es que todos han puesto y otro fallo muy común, ¿vale? Y arranco media hora comentando algunos de los fallos más generales. Y después arranco con estructuras y ustedes empiezan a hacer su parte de estructuras. El día 25 voy a arrancar con instalaciones, entonces el día 24 a las 11:30 entregan la fase anterior, entregan la fase de estructura. Y cuando yo arranco con instalaciones, media hora se lo dedico a ver qué tal han sido sus detalles de estructura. ¿Han entendido esto de las fases? Porque es que ocurre 2 días cimentación, 2 días pórticos, 2 días instalaciones, 2 días envolvente y 2 días envolvente interior. ¿Vale? ¿Listo? ¿Entendido? ¿Alguna duda sobre esto? Vale. Estas son las entregas. Aquí viene un poco definido. Las escalas van a ser, yo no sé qué opina de Yesid. En general, la escala típica es el 1 a 10. ¿Vale? 1 a 10 es escala típica. El 1.20 es para determinar espacialidades completas. Yo creo que en 1.10 se ve todo mucho mejor. Y el 1.5 es muy grande. El 1.5 sirve para detalles de tipo carpintería, un módulo que uno quiere hacer de una pieza como gira, no sé qué. Pero por lo general los cortes los vamos a hacer como a 1.10. ¿Vale? Sí, me Pero que parece estoy muy abierto bien, a otras. Juan. Sí, me parece bien, Juan. ¿Verdad? Las escalas están bien, sí. Usualmente escala 1.25 uno muestra un corte fachada y ya tiene una idea Sí. ya de la complejidad del edificio. Y sí, los 1.5 ya son cosas muy, muy específicas. Creo que están muy bien las escalas. Listo, pues ahí vamos a trabajar en la generalidad, ¿no? Va a ser en el 1.10, y si uno quiere especificar más, un 1.5, y si uno quiere alejarse y mirar el proyecto completo, pues se pone 1.20, 1.25. Bueno, la primera fase va a ser la cimentación. Entonces, en esa fase de cimentación, yo les voy a dar los datos. La opción A y la opción B. La opción A va a ser con cimentación superficial y la opción B con cimentación profunda. En la opción A, yo les digo, esto es un muro de contención preexcavado, entonces por eso tengo que explicarles qué es un muro preexcavado, de 55 centímetros de espesor. Les digo que tiene que profundizar hasta 2 metros por debajo del nivel de firme. Ya entenderán cuando les dé la clase qué es eso. Y cómo es la malla interior, o sea, cómo es el refuerzo interior. Les digo que hay una zapata corrida de tal tamaño, le digo que hay un drenaje perimetral con un tubo de 12 milímetros, ¿verdad? Estamos ya especificando mucho que hay un subdrenaje. Ustedes tienen que ordenar estas cosas dentro de estas 2 líneas. Ese es el trabajo, ¿vale? La opción B será en cimentación profunda. Entonces, en vez de tener zarpas corridas y zapatas, que por aquí venía... no, he puesto aquí la zapata. Aquí borré la zapata. Bueno, se lo pongo. Pues aparece que tiene unos pilotes bajo las columnas que son de diámetro 45 centímetros. No, miren, cimentación con columnas con zapatas de 1,20 por 1,20. Y aquí es con pilotes y entonces le doy la dimensión del pilote. Entonces, no se preocupen por estos datos. Todos estos datos yo siempre se los voy a dar. Son los datos, digamos, complejos. Ustedes lo que tienen es que ordenarlos dentro de este detalle, ¿vale? Y para eso tengo que darles los contenidos. Entonces, como la clase se me ha ido sin explicarles las cimentaciones, yo esperaba haber podido arrancar un poquito con la cimentación. No pasa nada, se la daré el próximo día. El próximo día arrancaremos el 14 con las cimentaciones, tanto las superficiales como las profundas. Pasaremos rápidamente por todas ellas, pero tienen que verlas y tienen que atenderme muy prestos, porque ya la siguiente se nos va con la estructura, ¿vale? Entonces ahora no son capaces ni de arrancar el proyecto, ni de arrancar esta guía, no se preocupen, arrancarán después de la próxima clase. Y nada, y hasta aquí la presentación. Si quieren
me hacen preguntas, por favor, bombardéenme a preguntas, porque este es el momento. A ver, chicos, ni les he visto la cara ni nada, pero bueno, no importa, nos veremos más adelante. Cuéntenme qué les ha parecido, qué les sugiere, si les parece chévere, si no, el enfoque y preguntas prácticas o no prácticas. ¿Nadie? ¿Se murieron todos? ¿Están todos muertos o están vivos? Sarita dice, me gusta mucho el enfoque. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias. Vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo y si somos capaces de que a ustedes se les meta el gusanillo ya para toda la vida, de que el qué está unido al cómo de manera inequívoca. A ver. La guía del trabajo está en SICUA. Sí, señor, está en SICUA. En contenido está la guía y les he puesto la fase 1. La fase 2, 3 y 4 no va sobre el mismo edificio, ¿sí? Entonces, lo que haremos es que una vez que termina la fase 1, bueno, pues me quedo con cimentación superficial. Bueno, pues me quedé con el detalle que más me gustó. Lo arreglo en función de las cosas que yo voy a decir en clase, que son errores comunes, a ver si los han tenido o no, y arrancan con la estructura para arriba, ¿vale? Pero es sobre el mismo edificio, entonces no tienen ni que pensar. No escoge uno el tipo de cimentación A o B. Hace las dos para que descubra cuáles son las diferencias, ya está, y hace las dos. Y luego, cuando vaya a ir a la parte de arriba y vaya a seguir con los detalles de la parte de arriba, pues se quedará con aquella que le dé la gana, con la que más le gustó, ¿vale? Al final vamos a tener un edificio completo, pero hemos hecho como varios caminos sobre el mismo edificio. Hemos hecho 2 tipos de cimentaciones, seguramente 2 tipos de fachadas, 2 o 3 tipos de piso, ¿verdad? Y entonces tienen más bagaje para lo realmente importante, que es el detalle que van a realizar en el proyecto, ¿sí? Lo nuestro es como una especie de módulo en el que hacemos pruebas, somos el banco de pruebas, por volver a los carros, somos el taller de Milanello, no es que me guste tanto la Fórmula 1, pero es que me ha salido la analogía. Entonces somos Milanello, donde se prueban, en Ferrari está el túnel de viento, entonces vamos a probar si este chasis, si el otro, si este alerón, lo que sea. Y luego, en el proyecto final, pues habrá una solución, que es la que ustedes han decidido, que es la que más les motiva, ¿no? Y entonces esa solución será la que quede finalmente definida y sobre la que yo les evaluaré. Pues nada, chicos, yo quiero ser muy puntual porque me han tirado de las orejas, me han dicho que tengo que ser muy puntual para que ustedes cambien de aula, que como saben, este cambio de aula ahora es que se levanten, que se paren, que hablen con sus papás y no sé qué, y puedan llegar hasta su siguiente aula, que es otro aula virtual, pero bueno, igual les lleva su tiempo, que descansen hasta ese momento y que yo voy a intentar entrar en la clase del taller, pero pero ya no para decir nada, ahí les dirán sus profesores. Les cuento que estoy muy emocionado con esta asignatura, ciérrame ahí, por favor. Que me apetece muchísimo hacerla, la primera vez que la hago en este modo, ojalá salga bien, que aprovechemos esta asignatura para llenar ese tiempo que tenemos de aislamiento tan harto que nos está tocando vivir, pero que lo vamos a hacer con muchas ganas y aprendiendo, que es el mejor método para hacerlo, que si hacemos esto en serio, de verdad, les va a llevar a otra dimensión la arquitectura, les va a llevar a una dimensión que es muy chévere. Ay, es que a mí lo técnico me parece harto. Lo técnico no es harto, lo técnico es nuestra profesión. ¿Cómo voy a ser panadero si no sé cuánto tarda el pan en hornearse, verdad? Y que nada, que me encanta verles por aquí, súper animados. Somos 42 participantes, no sé por qué somos tantos, 39, no sé si que tengo 39 estudiantes, puede ser que sí. Entonces, bienvenidos todos. Y nada, muy bien, arrancamos fuerte. ¿Vale, chicos? Muchas gracias por estar aquí.
Súper, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Nos vemos en la siguiente clase entonces. Los acompaño. claro que sí, Jessy. Bueno, Muchas gracias a ti y gracias, Gaby, por estar pues, durante toda la clase. Gracias, chao a todos. feliz día. Chao. Gracias. Chao, chao.